Listo, hola a todos. Yo soy Juan Hurtado, director de Plata Blanca. Plata Blanca son finanzas de manera sencilla y clara, clara y sencilla, sin complicaciones. En Plata Blanca hacemos tres cosas: hacemos contenidos de educación financiera, tenemos unos cursos bien interesantes de finanzas para no financieros, de finanzas personales, y lo tercero que hacemos es consultoría, consultoría de finanzas personales y también consultoría para pymes. Bienvenidos todos a este nuevo live, a esta nueva transmisión en vivo, en donde contestamos las preguntas más básicas de finanzas personales. Hoy la pregunta va a ser cómo manejar bien el dinero. Nos están viendo por acá en la transmisión en vivo de Instagram en @platablanca, y recuerden que en algún momento nos estarán viendo en el canal de YouTube, youtube.com/platablanca. Ahí también estará este video, y en las redes sociales o en Facebook, mejor dicho, también estará en @platablanca, estará esta transmisión. Tendremos un invitado bien especial, un amigo de la casa, Rafael España. Él es director de finanzas corporativas de Corfi Colombiana, y es amigo de la casa porque ya ha participado en diferentes espacios, en el podcast. Por acá, si están viendo este video en YouTube, les dejaré por acá el link. Webinars y varios espacios ha participado Rafael, para que lo miren y escuchen sus interesantes intervenciones. Bueno, entonces, Rafa, te voy a dar entonces por acá la bienvenida. Ya sé que estás por acá conectado, y entonces nos vamos a ir de una para que respondamos esta pregunta. ¿Cómo manejar bien el dinero? Es una pregunta que se hace muchas personas, y sobre todo en época de crisis, como la que estamos viviendo en este 2020, sí que se vuelve importante. Rafa, ¿cómo vamos? Bien, todo bien. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo va la vaina? Se escucha súper bien, tenemos buena ¿Sí? conexión, por fin, y nos vemos muy Por bien. fin. Eso creo, Ah, no, pues. hermano. ¿Cómo va Usted todo, siempre tan Rafa? elegante. Bien, hombre. Todo en orden. Listo. Aquí, juicioso, Muy bien. esperando a que se acabe la cuarentena, ¿no? Que se acaba cada 15 días, ¿no? Sí, sí, de ahí se va. Eso es como esta serie Dark, que eso se va repitiendo, y que entonces el Ah, principio es no, el fin y total. el fin es el principio. Pero bueno, hoy vamos a hablar de finanzas y finanzas personales, Rafa. Yo sé que tú eres una persona muy formada, muy especializada. Tienes el CFA, que es No, no, una no. Todavía certificación bien no. importante. Ah, bueno, estás en ese proceso, pero ya para el tercer nivel, ¿no es? Sí, 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 sí. Listo, Sí, no, acá exacto. hay muchos cartones, Rafa, por parte tuya, y la idea es, como siempre hacemos en Plata Blanca, tratar de aterrizar un poco ese conocimiento que a veces es tan avanzado en finanzas, y poderlo aterrizar a lo más básico, a lo que la gente nos está viendo y nos está preguntando, que es cómo manejar el dinero. Entonces, Rafa, te voy a dar paso con esa primera pregunta. ¿Cómo maneja uno bien el dinero? Listo, gracias. Una pregunta muy difícil, Sí, porque bastante. normalmente, pues como dijiste, por la formación de uno le dan un montón de teorías y uno empieza a hablar y en estos podcasts que hemos tenido de Plata Blanca en Twitter, o que tienen una audiencia fuerte en Twitter, efectivamente terminamos hablando de una forma un poco que uno cree que es sencilla, pero a la hora de la implementación, pues la teoría se queda corta, ¿no? Totalmente. Entonces, efectivamente, las finanzas personales son algo y la educación financiera es algo que en el mundo, pero en Colombia en particular, pues estamos un poco atrasados. Entonces, hay cosas como que la gente empieza a tener su primera cuenta de ahorros o tarjeta, es ya cuando está en la universidad, terminando en algunos casos. Ujú. Y eso hace que la gente desde pequeña pues no tenga la oportunidad de exponerse a lo que son los productos financieros y a las tomas de decisiones. Entonces, claro, ahorita pasan los años y empieza a pasar que la gente empieza a decir como, oiga, a mí el dinero como que no me alcanza, o uno ve unos amigos que pueden pegarse unos viajes tremendos, el otro que está quebrado, y así. Entonces, esa pregunta parece que uno siempre cree que sabe de eso, pero Sí. a la hora de la verdad, en realidad no nos han enseñado mucho, ¿no? Entonces, la pregunta de cómo manejar la plata de uno,
la respuesta es, la respuesta más sensata es, cada caso es diferente. No hay Sí. una receta, no hay una receta para todo el mundo. A ¿Sí? ver, Rafa, yo sé que los economistas y los financieros muchas veces nos salimos por la tangente con cómo invierto, ¿no? Es que cada caso es diferente y hay que analizar el perfil Sí, de cada caso es inversión. diferente. O esta acción es buena para invertir. No, eso depende. Y todos nos salimos por la tangente con esa. Pero yo sé, Rafa, que vamos a contestar Gran esa palabra, pregunta, depende. que obviamente como tú eres especialista en esa parte de Sí. riesgos, de cubrir riesgos financieros desde Corfi Colombiana. Entiendo muy bien esa respuesta de que sí, obviamente hay que evaluar cada posición. Pero vamos a llegar a algo, por lo menos a un acuerdo a lo más general posible, a lo más general posible. Para Listo. cualquier persona que nos ve, ¿con qué se puede quedar de cómo se debería manejar el dinero? Quiero escuchar tu respuesta y también voy a dar mi respuesta a ver si la complemento o si hay alguna diferencia. Listo, Vamos a ver, listo. Rafa, a ver cómo nos va. Me interrumpe, me interrumpe. Sí. Si no me pongo técnico. No, 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 no. Listo. Yo lo veo por dos enfoques. El enfoque de los ingresos o los gastos. Por ahí dicen que una persona rica en algunos casos no es el que gana mucho, sino el que gasta poco, y otro dice, no, hombre, eso es imposible, o sea, por más que uno Sí, gaste poco versus una persona que gana un montón, el tema de la riqueza se ve ahí. Claro, yo lo que digo es, lo que hay que gestionar es ese gap, esa ok. diferencia. Y Ujú, depende de la personalidad. Hay personas que no se sienten cómodas con su nivel de ingresos. ujú. Y si empiezan a bajar sus gastos, pues mantienen ahí un estándar de vida, pero su personalidad como tal no es el de una persona que se acomode fácilmente a eso. Es una persona que puede ser ansiosa o Sí, que tiene ciertas aspiraciones o sí, está en señor. unos momentos de la vida en los que puede tomar ciertos riesgos. Entonces, ¿cómo maneja ahí? Pues haga inversiones, inversiones en usted, invierta en estudiar, invierta en, no sé, pida un préstamo y Sí, cómprese algo que genere ingresos, ¿sí? Pues si usted es una persona que lo que le pasa es que le preocupa un poco o desconfía mucho del tema de que hay que crecer los ingresos constantemente, ujú, porque dice eso es una falacia, eso es ser desordenado, eso es no medirse bien, pues lo que debe enfocarse es cómo controlar los gastos hormiga, que llaman. sí, ¿Sí? Entonces, esas dos aproximaciones son extremos y es una, desde mi punto de vista, una explicación muy, muy gruesa, pero digamos que esa es como perfecto, la primera aproximación. Entender yo dónde me paro, yo quién soy. No todos somos iguales. Entonces, perfecto. por ejemplo, mi caso, ¿sí? Sí. En mi caso, que esto es lo que usted me dijo que hablara de mi vida y todo, que eso A ver, vende en Rafa, Instagram. escuchemos. Entonces, no, mi caso, cuando yo tengo 35 años. Cuando yo empecé, pues usted empieza, se graduó de la universidad y empieza a mirar que en la universidad usted las primeras prácticas o lugares en los que uno va a conseguir trabajo no pagan, no pagaban en esa época en algunos Ujú, casos, en otros pagaban un salario mínimo que en aquella época, para los que dicen que el sueldo nunca sube, en esa época era 410.000 pesos. sí. Hoy es Hoy el está doble. casi el doble, exacto. Y estoy hablando del 2007, ¿no? Sí. 2008. Entonces en esa época, pues a mí me decían, hombre, usted salió de una universidad súper prestante que costó Ujú, un montón de plata, ¿cómo va a aceptar ese trabajo? No, la respuesta es que eso era una inversión. Ese ok. sueldo no es algo que yo buscaba. Y yo aspiraba a los 30 años, 35, estar en una Sí. posición específica. Y la única forma de hacerlo no era gastando menos, sino invirtiendo en eso. O sea, otra persona habría aceptado un sueldo más alto en otro lado, pero no Sí. necesariamente iba a Ujú, aprender. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, mi obsesión en un principio era por hacer crecer los ingresos en un horizonte de 10 años, de alguna manera, y para eso requería muchas inversiones. Inversión en aprender inglés perfecto, sí. inversión en ir a lugares que le permitieran a uno desarrollar un círculo social específico, Ujú, que le enseñara, exacto. profesores de universidad, gente con la que uno pudiera aprender que ya está haciendo ciertos negocios. Y eso cuesta plata a veces, ¿sí? Sí. En otros casos, en este momento de mi vida, pues en plena pandemia y después de de una crisis financiera, de tres crisis financieras que en realidad han Sí. pasado aquí en Colombia en los últimos 10 años, pues lo que pasa es que uno dice como, hey, un momentico,
ya hemos apostado a algo importante, empecemos a cuidar un poquito más lo que ya se tiene. Pues yo no voy a ser Jeff Bezos, creo. De pronto en unos 10 años nos encontramos, pero por ahora mi apuesta no está en ser Jeff Bezos, pero sí tengo unas apuestas controladas en otros temas. Entonces ahí uno empieza a buscar, listo, hay que cuidar el flujo de caja. Ya, ahora sí, más juicioso, hay que empezar a generar una base de ahorros más fuerte, porque en 10 o 15 años, pues uno ya está por los 45 o 50 años y ahí las situaciones son otras, ¿no? Ese es como el enfoque más o menos a grandes rasgos, sin mucho detalle. A mí me gusta mucho la respuesta de Rafa y me gusta mucho tenerte invitado acá, Rafa, a este espacio que muchas veces es más informal, más fresco, más relajado que con respecto al podcast o al webinar, espacios en los que nos has acompañado y te agradezco mucho. Y digo porque que es muy bueno tenerte como invitado porque tu tema es finanzas corporativas. Entonces es el manejo de las finanzas de una empresa. Y al fin y al cabo, las personas somos una unidad productiva, obviamente con un factor emocional, sentimental de por medio, pero somos una unidad productiva, generamos ingresos, gastos, tenemos que tener una planificación para tener suficiente liquidez y no quedarnos sin dinero a la hora de responder ante las responsabilidades. Cuando uno se queda sin dinero y no tiene con qué pagar, entonces le toca endeudarse a un alto costo y eso va destruyendo el patrimonio familiar. Eso era lo que quería decir por un lado con respecto a la parte de finanzas corporativas traída a las personas. Y básicamente por ahí va la lógica. Yo te quisiera dar mi respuesta, Rafa, porque también la pensé y también muchas veces la damos en estos cursos o trabajamos estos temas de los cursos de finanzas personales que damos en Plata Blanca. Yo creo que hay que tener en cuenta tres cosas. Lo primero es, a ver, cómo manejar bien el dinero es administrar bien, como tú lo dices, esa entrada y salida de dinero. Uno tiene normalmente una entrada por el trabajo, la profesión que desarrolla, por la vocación. Hay personas que llegan a un nivel de tener dividendos o rentabilidades para los que invierten en diferentes instrumentos de inversión, sea en el sector financiero o sea en el sector real, porque tienen alguna inversión inmobiliaria o porque tienen algún negocio, algún emprendimiento que ya les genera rentabilidad, en fin, y puede tener ingresos ocasionales. Entonces, por el lado de los ingresos, muchas veces uno puede revisar qué ingresos extras puede generar obviamente sin la necesidad de caer en estafas y en esquemas fraudulentos que a veces le ofrecen a uno la ilusión de ingresos extras, pero termina uno perdiendo la plata. Entonces, esa primera parte por el lado de lo que decías de tener esos ingresos, salidas, y ahora la parte de los gastos uno normalmente gasta en los gastos básicos, cubre los gastos básicos, los gastos no esenciales, los gastos de pronto de entretenimiento. También debería quedarle un dinero para poder ahorrar y sobre todo para pagar deudas. Y dentro de esos gastos poder revisar cuáles son, como tú dices, los gastos hormiga, los gastos ocultos, sobre todo muchas veces que están en el sector financiero, no es porque no nos hayan dicho, sino porque uno a veces se le olvida que está pagando ciertas cuotas de manejo, ciertos costos por consultar el saldo, en fin, costos del sector financiero que uno a veces no es muy consciente de eso y que pues poderlos listar, monitorear y de pronto hasta poderlos recortar sería maravilloso. Esa por la parte de los ingresos y de los gastos. A lo segundo que voy, y es que también concuerdo completamente contigo, es la parte de que no todas las personas somos iguales. Entonces, a ver, digamos que una primera parte ya chuleamos esa administración de saber lo que me entra y lo que me sale, revisar bien qué es lo que está saliendo y qué es lo que puedo reducir en el caso de cada persona. Y el segundo componente es a quién le entra y a quién le sale ese dinero. O sea, quién es uno, como tú muy bien lo decías. No es lo mismo manejar el dinero para una persona que es soltera, que vive con los papás, que tiene una profesión, que le está entrando buen dinero y que le queda todo porque no tiene deudas y no tiene costos fijos, no tiene gastos fijos. Épocas aquellas maravillosas
Y se ve hoy en día, pues sobre todo con los jóvenes que llegan mucho a Plata Blanca y es porque ven que empieza a crecer ese dinero, no sabe qué hacer con ese dinero y quieren tener algo de educación financiera. Y no es lo mismo versus una persona que ya tiene un hogar, que tiene pareja, que tiene hijos y que además es la cabeza económica o que tiene personas que dependen económicamente de esta persona, que tiene deudas, en fin, eso pareciera ser relacionado con el tema de la edad, aunque no lo es necesariamente. Depende mucho más es de cómo se haya manejado el dinero y sobre todo de esas prioridades. Y un tercer elemento, Rafa, a ver qué tal, es la planeación financiera. Y es lo que mencionaba ahora en un inicio. Y es, si uno tiene una buena planeación financiera, pues digamos que el dinero le va a rendir. Y eso es lo que mucha gente a veces se pregunta de por qué el dinero no rinde. Pues seguramente porque no has pasado por estas etapas, la primera de los ingresos y los egresos, la segunda de saber la posición financiera y la tercera es poder planear esos gastos que se tienen y poder tener libertad financiera, que ahorita hablamos y ahorita te pregunto acerca de eso. Entonces, creo que esa sería mi intervención, Rafa, de cómo es que debe manejar uno bien el dinero. Si uno tiene bien, una buena planeación financiera, sabiendo cuánto le ingresa, cuánto le sale y sabiendo, digamos, su situación actual, pues no debería incumplir con los gastos, porque además de incumplir con las obligaciones del sistema financiero es bien costoso. Una tasa de usura o una tasa moratoria, eso al fin y al cabo, digamos que va teniendo sus repercusiones, o sea, van acumulando esos costos y a veces le toca a uno sacrificar algunos activos o algunas cosas que uno tenga de pronto por pagar deudas, si no hay esa debida planeación financiera. Exacto. Sí, ahí el tema de la planeación es que le permite a uno identificar también que las deudas no necesariamente son malas. O sea, las deudas, como todo en la vida, pueden ayudarle a uno a lograr ciertos objetivos, pero uno tiene que haber planeado muy bien para qué son. Son deudas para usar como una inversión, por ejemplo, una deuda para pagarse la carrera universitaria, o hay gente que compra vivienda con una deuda y no podría hacerlo de esa manera, pero hay otras personas en las que las deudas se les salen de control. Y eso no es un caso de que esa persona tiene problemas mentales o es desordenado, sino eso es muy fácil que pase. Sí. A todos nos Claro. puede llegar a pasar de alguna Sí. manera que se nos salgan las deudas de control. Pues si no Sí. hacemos una correcta planeación, como tú dices. ¿Sabía, Rafa, que en Estados Unidos existen los deudores anónimos? Una asociación de deudores Ah, anónimos y tienen un decálogo, luego se los comparto por acá por estas redes. ¿tú pasaste por eso? No, no, investigando. Me toca ayudar a personas que están Ok, de pronto pasando por esa situación. Ellos tienen un decálogo bien interesante de, primero, cómo reconocer si es un deudor anónimo, y un deudor anónimo no es que el sistema financiero no sepa quién es el que le debe, obviamente no, porque hay un muy buen sistema de información y de datos acerca de los deudores, sino se compara con el problema de pronto que tienen los alcohólicos y que ingresan a un grupo de alcohólicos anónimos para poder superar ese problema, se compara con el tema de las deudas, que muchas personas posiblemente pueden pasar por esa situación en la que las deudas se les salen de control y empieza a tener problemas serios con el tema de las deudas. Tienen un decálogo de cómo saber cuándo le toca entrar y también tienen unos pasos, unos consejos para saber cómo poder salir. Al fin y al cabo es un grupo religioso, tienen algo de tema de religión, bueno, eso es ya muy respetable de cada quien, pero me parece interesante, por acá en Colombia también lo necesitaríamos con religión o sin religión, ya de acuerdo al criterio de cada uno, pero a veces es necesario de pronto reconocer que se tiene problemas con las deudas, que de pronto no sabe manejar la tarjeta de crédito, porque se deja llevar de los gastos, vuelve y juega, no hay una planificación, vuelve y juega, no hay una identificación de esos gastos, también clasificar los gastos entre fijos y variables, a veces el hueco del presupuesto de uno está en esos gasticos variables. Y ahora mencionabas algo acerca como de estilo de vida o de la personalidad que uno tuviera. Uno a veces se esfuerza demasiado
nos pasa mucho a los jóvenes que usamos Instagram. A veces uno se deja llevar por llevar un estilo de vida o por tratar de mostrar un estilo de vida que es costoso y que muchas veces no es acorde con el bolsillo de cada quien, pero simplemente por el hecho de ganar likes, ganar seguidores o impresionar al círculo social, caen en un estilo de vida que pronto lo puede conllevar a un prospecto del grupo de deudores anónimos. Claro. Oiga, Juan, ¿a usted no le ha pasado que cuando que hace la planeación financiera? Sí, Usted tiene pinta de tener el Excel y la cosa ahí súper total. planeada. ¿Sí o Desde no? ahorita te cuento acerca de la historia del Excel. Sí. Listo. Pero ¿no le ha pasado que lo planifica y después hace otra cosa? Sí, sí, realmente hacer la planeación financiera, sobre todo al inicio del año, es demasiado difícil. Es demasiado Mm. difícil. Incluso yo alguna vez creé un Excel para mí en el que de pronto me castigaba. La idea era castigarme un poco acerca diciendo, hey, ¿qué pasa? Planificaste esto y realmente te terminaste gastando esto. Pero Rafa, a ver, de pronto, no me haga quedar tan mal acá. Vea, una A ver, a cosa, ver. como en el sistema financiero, bien sea las calificadoras de riesgo o los bancos, o digamos Fondo Monetario Internacional, banca multilateral, equipos macroeconómicos, ¿qué hacen? Dicen una proyección a inicio de año y va pasando el mes y Sí, dicen, no, mira, recalculamos la situación y el crecimiento debería ser este, el PIB para este país o para esta región va a ser esto. Yo creo que de pronto es tener un poco la flexibilidad dentro de ciertos márgenes y sobre todo ir monitoreando a ver cuál es la situación que va pasando cada mes. Obviamente, de pronto no ser tan demasiado estricto y eso a veces pasa, Rafa, con el tema de las metas para ahorrar. Uno a veces se pone, se propone metas que son muy difíciles de realizar y sobre todo las personas que apenas o que no tienen ese hábito, que son la mayoría de pronto de ahorrar o tener una disciplina financiera, desfallecen en ese primer intento. ¿Por qué? Porque quisieron hacer algo extremadamente bien y no pudieron. Entonces, ahí viene exacto. lo de la tecnología, que pequeñas victorias, de pronto hacer algo más realista y un poco que se pueda ir cumpliendo con el tiempo. Exacto. Ahí, la pregunta la hice a propósito. Sí, Porque uno, no, está a mí me buenísima. pasó, a mí me pasó y es con las empresas. Ujú. En las empresas más grandes del país, donde están las personas que han estudiado en Nueva York, en Londres y han trabajado O de sea, una Rafa, manera súper dedicada. No, 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 para nada. Han sido súper dedicados sí, con todo el tema de proyección financiera. Dicen, estudian la teoría y las empresas, usted va y mira los números, están haciendo otra cosa totalmente sí, diferente. ¿Mm? Entonces, bueno, pero ¿por qué pasa? Y uno empieza a mirar y es que se reúnen las personas en las juntas directivas a tomar las decisiones y al final deciden algo diferente porque la junta directiva se reunió, se servían el café, hacían votación, hablaban y se reunían a los 3 meses. Y resulta que la teoría sí, no se puede analizar cuando uno está tomándose un café, porque el cerebro es más lento. así, Hay cosas que no procesa rápido, le toca escribir, a entender un ejercicio, y usted pasa un examen y dice, sí, esto tiene sentido, pero usted sale y se pone a hablar en otro contexto, más del día a día, y las cosas no funcionan exactamente, o sea, usted termina diciendo otras cosas. qué Entonces, ¿por qué interesante. pasa eso? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el cerebro a veces nos juega pasadas. Sí, Entonces hay gente a la que le funciona muy bien hacerse la planeación y decir yo le voy a hacer caso a eso y entonces dice yo los viernes no voy a salir a rumbear y si salgo a almorzar no voy a pedir jugo, por ejemplo, que el jugo cuesta 8.000 pesos y el sí, almuerzo le cuesta 8.000, ¿no? ajá. Entonces el cuento es que, y lo hacen, yo no puedo. A mí me ponen un buen mojito ahí, de madre. Pero entonces el cuento es que eh, si uno entiende cómo es uno, también puede hacer cositas. Entonces tú haces la planeación financiera, pero si haces, por ejemplo, la gente que está trabajando, que puede contratar un fondo de pensiones Ujú. o tener una cuenta en una fiduciaria, puede poner una regla en la cual que
antes de que le llegue el sueldo a usted, Sí. ya está ahorrada una porción, ¿sí? Entonces de pronto usted empieza a engañar un poquito a su cerebro Sí. y siente que está gastando harta plata, pero sencillamente ya ahorró. O Sí. deja la tarjeta de crédito en la casa, ¿sí? Sí. Entonces, el mensaje es este. A uno le parece que esos tips son como de tía o que No, son tips así como buenísimos. súper lejos de la teoría y que en la universidad a usted no le van a decir eso y que Ujú. pues lo último en Guaracha, en estudios de finanzas, están relacionados con cómo el cerebro no hace lo que dice la teoría y como muchísimas personas no funcionan así, ¿no? Hay otras que son todo lo contrario, que no gastan nada y lo que tienen es un estilo de vida que después se miran para atrás y se dan cuenta que los amigos hicieron esto, que conocieron el mundo, que se quedaron pensando mucho y dándole vueltas encerrados en su casa y no vivieron. Y resulta que dicen, hombre, esto es para qué la plata, ¿sí? Entonces el cuento ahí va, es que esa combinación de planeación y de manejo de su personalidad y de sesgos cognitivos es un arte, ¿no? Es un arte. Totalmente, totalmente, Rafa, y de ahí tocas un punto supremamente interesante que nosotros desde Plata Blanca, en las conferencias para empresas y en los cursos de finanzas personales, nos gusta reflexionar un poco acerca de ese punto que tocas, y es acerca de los estilos de vida y las prioridades. Entonces Exacto. uno dice, uno mira el listado, Rafa, de las personas más multimillonarias del mundo y uno empieza a mirar de pronto algunos que son muy llamativos acerca del estilo de vida que llevan. Entonces, son las imágenes famosas que por allá cuando estaban conversando Bill Gates y Mark Zuckerberg, que dicen, no, mira, no tienen camisas costosas, no se ve ninguna marca, son las Mm. personas más ricas de este mundo y bueno, ese es un ejemplo. El otro ejemplo es el fundador de IKEA, esta tienda mundial de ropa para el hogar y de muebles. El hombre siempre decía, usted a mí no, se murió en el 2018, se murió siendo el octavo hombre más rico del mundo. El hombre tuvo un carro que se puede decir viejito, lo tuvo durante muchos años y uno esperaría el octavo hombre más rico del mundo, no sé, man, se dar unos lujos impresionantes, no, o sea, a uno no le alcanza pues a imaginarse de pronto lo que uno pudiera hacer con esa plata. Entonces el hombre decía en las entrevistas, Literal no le alcanza, ¿no? ¿Has visto esa página? Hay una página en la que dicen, bueno, tienes la tarea de gastarte todo el dinero que tiene Jeff Bezos, el dueño de Amazon, no da. que es toda la riqueza, y te dan todas las opciones, comprarse una isla, comprarse 10 Boeing, comprar lo que sea, y la gente puede durar horas y horas y no acaba, no acaba gastándose el Ni dinero, en entonces varias no, vidas, ni en 10 vidas, es no, una es cantidad que de el problema es dinero. ni siquiera se sabe en qué. Ujú. Sí, exacto. Entonces, volviendo a este ejemplo de este señor Ingvar Kamprad, yo no lo sé pronunciar, es un nombre sueco y me parece demasiado difícil de pronunciar. Pero que, Eh, ¿cómo está tu sueco? ¿Cómo así? Tengo que hacer un cursito pues ahí en Duolingo acerca de Obvio. esto, Rafa. Eh, entonces, si de pronto una persona mortal como tú o como yo o como cualquiera que ve este contenido, una persona mortal, o sea, que no sea de las 10 personas más ricas del mundo, uno pensaría, pero a lo que tú dices, y entonces yo me gasté toda la vida, ¿para qué? O sea, conseguir tanto dinero, ¿para qué? Para tener un estilo de vida que a mí no me gustaría y no, si yo tengo dinero es para gastármelo en esto, pues pensaría uno o pensaría una persona del común. Yo a la conclusión que llego con este caso es la siguiente, Rafa, y es que todo depende de las prioridades. Mm, Ujú. uno podría decir que esa persona es amarrada, que no gastaba nada, que no iba a una tienda y se compraba digamos, ropa de marca o ropa, no, todo lo hacía. Igual ese concepto hoy de comprar ropa de segunda ya está cogiendo mucha fuerza porque pronto el hombre fue muy futurista diciendo no, solo ropa de segunda para darle tema a la sostenibilidad, en fin. Pero a lo que voy es que de pronto el hombre realmente no era amarrado, sino que Ujú. las prioridades o los gustos que tenemos la mayoría de personas, de pronto vestir bien, tener un carro bonito, cómodo, tener una casa bonita, digamos que esa de pronto no eran las prioridades de él. La prioridad de él simplemente era
hacer su dinero y tener éxito con sus empresas. Y por eso todo el dinero, digamos, todo el dinero que se ganaba, que era impresionante, de pronto todo lo reinvertía y no le gastaba a banalidades. Esa cuestión de banalidad puede ser muy subjetiva y vuelvo y digo que no quiere decir que el hombre sea un ejemplo a seguir o no lo sea, que estuvo bien o que estuvo mal desde las finanzas personales, sino que todas estas preguntas y todas estas cuestiones redundan en cuál es su prioridad. A usted le gusta vestirse bien, entonces si usted llega a conseguir plata, pues seguramente va a tener un rubro importante dentro de su dinero mensual o dentro de sus ganancias, dentro de su riqueza, que va a invertir a algo que lo satisface. Pero si a usted no le importa cómo vestirse, si usted nunca mira cuál color combina con cuál, si lo último en la lista es la ropa, pues entonces seguramente así tenga mucha plata, pues seguirá siendo la misma prioridad. No será una prioridad vestirse con estas marcas que de pronto para muchas personas pueden ser muy importantes y que sean significado de algún estatus social. Sí, sí, total, o sea, eso es absolutamente, por eso al principio, no le gustó mi respuesta, pero la está diciendo más larga. Depende, 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 claro, no, depende de total. cada persona. Eso no hay una receta, ¿no? Hay gente que no puede vivir con las deudas, Sí, que no puede tener una deuda a 3 meses, se siente incómodo, no duerme, y es una deuda que es súper sí, fácil de pagar, sí, y total. termina tomando malas decisiones si tiene deuda porque vive con miedo. Y hay otros que tienen un montón de deuda y no tienen miedo y no se dan ni cuenta de qué es lo que está pasando. Entonces, en ambos casos, el uno necesita a alguien que le ponga en contexto o se necesita organizarse para saber que de pronto, por no endeudarse, está dejando pasar oportunidades nuevamente. El ejemplo es la carrera, la universidad, o el otro que por tener esa sobreconfianza en sí mismo no se da cuenta que la deuda se le está yendo hasta la porra. Cada uno tiene que tener como aceptar el proceso de aceptación de los deudores De los anónimos deudores aquellos, anónimos. eso, y decir, bueno, yo dónde estoy y acento, y como que mitiguemos ese famoso, se llama sesgo cognitivo. ¿Cómo lo mitigo? Y la planeación financiera está perfecta. Muy bien, Rafa. ¿Qué tal si pasamos a hablar de un último tema y Mm. acerca del tan popular tema, tan desgastado, tan utilizado, eh, libertad financiera? ¿Qué es la libertad Nada. financiera para Rafa? La libertad financiera para mí no está muy filosófico. Esa expresión yo la oigo a cada rato. Yo me acuerdo que es más, se lo digo así, en el 2004 por ahí me hicieron leer el libro este de Padre Rico, Padre Pobre, Sí, yo el nunca me lo he primero. leído. Listo. A mí en la universidad, en clase de contabilidad, y yo lo leía y yo decía como pues, en ese momento como que el libro era un bestseller y toda la Sí, claro. cosa. Y claro, estaba muy bien escrito en el sentido que usa las palabras exactas para generarle a uno emociones y hacerlo Sí, pensar que usted está haciendo todo mal. ¿Sí? Entonces le llegan con la receta. Claro, es que usted piensa como pobre. Entonces lo que tiene que hacer es, para tener libertad financiera, usted tiene que tener es un montón de plata trabajando para usted y usted no debería estar trabajando en lo suyo, sí. sino Salgas de su buscar trabajo. todos los mecanismos, eso, vaya y invierta en empresas, quiebrese 50 veces y esa es la forma de volverse rico. Es una retórica y le muestran casos que le confirman la existencia de eso, pero no le cuentan los casos de toda la gente que hizo exactamente lo mismo y se quebró. ¿Sí? Luego aparece la versión 2 de ese libro, que ahí sí no tengo ni idea, pero hay 50 gurús Sí, hablando de cómo debería ser la libertad financiera. Entonces, el sí. concepto de libertad financiera es que usted tenga un montón de plata trabajándole para usted. En muchos casos eso no es el caso. A veces libertad financiera puede ser vivir ganando dinero de lo que a usted le gusta, aprender a disfrutar lo que le gusta. Está buena. Si su trabajo, pues a usted le toca trabajar y no tiene renta por otro lado, pero su trabajo le fascina, se levanta por la mañana y tiene una motivación y en realidad es libre porque está disfrutando lo que le gusta, ¿sí? Entonces, el cuento es que eso es una ambigüedad y no hay que caer en trampas de que la libertad financiera es únicamente eso. Nuevamente lo metí en los cuentos del economista depende, ¿sí?
Pero sí, entonces cada uno de los casos puede funcionar. Entonces, si hay personas que consideran que la libertad financiera es tener un dinero que le está generando ciertos ingresos sin necesidad de depender de un trabajo, pues lo primero que tiene que hacer es mira a ver cuánto dinero tiene para poder vivir un estilo de vida y ajustar su estilo de vida para abajo y estar tranquilo. Pero si está por el otro lado, en el que dice, no, pues yo la verdad no tengo un sueldo que sirva de mucho, pero la verdad esto me gusta, o sea, que sirva de mucho para volver millonario, es que lo que hago me apasiona, pues es una persona feliz y es realmente libre. Pero lo que tiene que tener cuidado es que aceptar esa situación de que se la jugó por lo que le gusta y aceptar también de que no pueden jugársela mucho por las deudas, ¿no? sí. Entonces, en el modelo de planeación financiera, eso tiene que estar. Eso tiene que estar matizado en algún lado. Oiga, Rafa, déjeme tirar esta perlita que de pronto nunca le he dicho en Plata Blanca, en ningún medio de Plata Blanca, es que a veces cuando uno piensa en finanzas personales, digamos los no financieros, entonces de una se le viene a la mente Robert Kiyosaki y otras personas. Él, exacto. Sí, el principal. Y va y uno busca cuál es la fortuna de Robert Kiyosaki y de pronto no aparece, pues, eh, yo estuve buscando las personas realmente multimillonarias, por lo menos las que empiezan a estar en el club de los billionaires, o sea, los que tienen más de $1.000 millones de net worth o de patrimonio neto, eh, tienen, pues, se encuentra mucha información. Este hombre de Robert Kiyosaki para muchas personas es un ejemplo, pues, a seguir en el tema financiero, en el tema de libertad. Pues no se conoce mucho acerca de él, entonces puede que el hombre durante muchos años nos pudo haber estado echando su cuento y quién sabe si sí funciona o no, y como tú dices, o contó algunas historias pues muy específicas, unos casos muy específicos y realmente no es una regla que funcione mucho. Esa por un lado. A veces también en algunas imágenes ve uno consejos de Donald Trump para manejar las finanzas. De pronto si uno empieza a mirar la historia de las finanzas de Donald De Trump, los ve tiburones. sí, sí, claro. Ve temas de quiebras y de temas que uno a veces como que duda de pronto que sí sea tan buen administrador y tan buen negociante. Y al hombre pues le da mucha rabia cuando le pregunta que cuánto es realmente la riqueza que tiene, porque bueno, él nunca lo quisieron recibir en ese club de Nueva York, en el club de los ricos. Bueno, pero digamos que nos salimos de esa parte retomando el tema de los cambios y que muchas veces estos gurús financieros, como bien tú dices, dicen, no, es que renuncie a su trabajo, es que renuncie a su trabajo y empiece a emprender y empiece a crear sus proyectos y no, necesariamente no tiene que ser así. Volvemos a lo que hablamos ahora en un inicio y es que a veces uno, para mejorar las finanzas personales y para manejar bien el dinero y para poder cumplir sus metas, se pone la vara muy alta, como dicen, se pone unas cosas que son casi que irrealizables. Entonces, cuando uno le dice deje su trabajo y empiece a hacer lo que le apasiona, lo que le gusta, recuerdo yo alguna vez que escuchaban un podcast, creo que son los de Emprendete, que son conocidos pues de Plata Blanca, de pronto un saludo para ellos y de pronto en algún momento ven esto, alguien decía el cambio, o sea, era como un especialista era un conferencista acerca del cambio, tanto cambio personal Exacto. como cambio en corporaciones y decía, hombre, vea, es que el cambio es lo más difícil que puede haber en una persona. Dígale a cualquier persona, cambie la almohada para ver si está tan dispuesta de cambiar. Entonces, como le quiere uno pedir unos cambios que son extremos, pues por eso termina fallando. Y por eso en el tema del dinero, cuando estos gurús dan esas recomendaciones tan extremas, tan difíciles de cumplir, pues se termina fracasando en el camino de poder manejar bien el dinero. Yo te quiero decir, Rafa, cuál sería la definición que tendría para libertad financiera. Yo antes también normalmente los que estudiamos finanzas a veces nos empezamos a alejar mucho del tema de los gurús o de personas tan reconocidas en finanzas que a veces más que técnicas o a veces más que pronto estudios, que los hay personas muy tesas en finanzas personales, coach financieros muy tesos, que de pronto tienen algo muy válido para decir, mientras que hay otros que simplemente se van yendo por el humo o se van yendo es más por la forma literaria y por decir frases que suenen bonitos y en fin, pero entonces, digamos que no me gustaba hacer al inicio esa palabra libertad financiera, pero bueno, libertad financiera. ¿Qué es libertad financiera? Simplemente es
todo lo opuesto a la esclavitud, libertad, esclavitud, ¿cierto? Y uno en finanzas personales puede tener la esclavitud, volvemos al tema de las deudas. Es como aquel perrito que se come la cola y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. A veces eso nos pasa a las personas y es cuando se nos sale de control las deudas, lo único que hacemos es trabajar, como dicen por ahí, no trabajar para vivir, sino vivir no solo para trabajar, sino vivir para pagar deudas. Y a veces es como Y una... pasa, Sí, y pasa en todos los tipos de personalidad. Hay un libro por ahí que se llama La adicción a crear compañía. sí, Entonces hay gente que está todo el tiempo creando compañías, crea una compañía, la lleva a un punto, salta a la otra y salta a la sí. otra, y le encanta y ese es su estilo de vida y todo, Ujú. pero también empiezan a tener un montón de deudas y solo pueden pagarlas si llegan a crear otra compañía. Muy curioso, eso no solo le pasa a Uy, nosotros, los seres, los terrícolas, sino a gente sí, que está en el Silicon Valley y en sí. Nueva York y en todas partes dándole la vaina duro, que le pasa lo mismo. Por ahí hay una película, Rafa, creo que incluso está en Netflix, no me acuerdo el nombre, pero es alguien de gambling, es alguien como del tema, es un gambler, es un apostador adicto. Y si bien pasa con las apuestas, con lo que me acabas de contar, entonces pasa con los emprendedores seriales, y pasa también con las deudas, la adicción y con los gastos, la adicción a los Mm. gastos, la adicción a las deudas, la adicción a estar creando empresas, la adicción a estar en los juegos de azar. Entonces, la historia, de pronto para no alargarme mucho, es obviamente, bueno, un profesor de literatura, escribe pues sus libros y todo, y juega en un casino, empieza a apostar todo su patrimonio en el casino, obviamente se quiebra, va y busca, bueno, empieza a prestar plata con los dueños del casino, que en la película son personas malosas, Ujú. le falla, entonces pierde en el casino, le falla para pagar a estas personas que le prestaron el dinero, va donde la mamá, hace que la mamá venda unas cosas, la mamá le entrega la plata en efectivo, muy mal hecho pues, y el hombre de camino a irle a pagar a estos dealers o a estos dueños del casino, se juega la plata. En el casino. Entonces toda la película es, no, pero no haga Ah, sí, eso, esta no vaya a película es hacer con eso. Adam Sandler, ¿no? ¿Esta no es la Eh, película de Adam es Sandler? con La no de algo creo, de pero diamantes. es con un actor famoso, no sé cómo se llamará ese actor. El fin, Rafa, es que uno toda la película sufre porque un hombre paga, pues paga las deudas que tenés, y no, el hombre se pone a jugar, se pone y vuelve y lo apuesta. Al final, pues, de un chepazo, de un golpe de suerte, puede pagar su deuda, pero es esa adicción que de pronto hay que controlar porque hace Ya parte. contó la película. Sí, no, ¿Ah? ahí fue un spoiler, sí, ya para que se la Spoiler van a total. ver. Eh, pero eso pasa entonces con los juegos de azar, pasa con las deudas, pasa como tú dices, creando empresas. Hay que tener control y tener ese control es muy difícil. Y por eso yo te decía al inicio, el Excel. El Excel a veces, bueno, no a veces nos dicen, pero recomienden pues apps de finanzas personales. La mejor app sigue siendo el papá de todos, que es el Excel. Y lo que te quería contar Ujú. acerca de la historia personal con el Excel no es una historia pues tremenda, es sencillo y es simplemente para dar un mensaje final. Y es que yo empezaba a ver contabilidad, y empecé a ver teoría de las finanzas, empecé a ver análisis financiero, empecé a ver un montón de materias en la universidad, que yo decía, bueno, ¿y qué tal si empiezo a aplicar esto a mi bolsillo? Y empecé con mi Excel. No ganaba absolutamente nada en ese entonces. Y tenía muy poquitos ahorros. Pero yo dije, no importa, no importa, no importa, voy a empezar con este Excel. Y creo que ese Excel ha sido parte primero de permitirme aplicar los conocimientos de ingeniería financiera aplicaba al dinero, al bolsillo propio, al patrimonio personal y familiar. Y segundo, poderlo compartir. Por ahí, en uno de los cursos que estamos dando, estamos otorgando un Excel, para poder controlar esos ingresos, gastos, pero no solamente eso, sino para poder evaluar bien la posición financiera. Que a veces cuando uno busca en Google plantilla de Excel finanzas personales, le sale simplemente
un expenses tracker. Simplemente para tratar de controlar, que es una parte bien importante, pero como les decía ahora, a veces queda faltando eso de quién es, quién soy yo, quién es esa persona y de Oiga, cómo poder planear. Señor, exacto, y ese tema de lo que nombras del Excel es tan importante que en realidad lo más difícil de esto es empezar. Mucha sí, gente con la que yo trabajo o he trabajado en la vida, uno los ve como muy ordenados en su vaina y después usted sale con ellos, se toma unos tragos y habla con ellos y se da cuenta que en realidad tienen sus finanzas en un desorden y estudiaron finanzas. Y no, pero es que usted, a ver, tiene modelada una empresa totalmente en un sí. Excel, tiene modelado la inflación, tiene todo, pero a la hora de la verdad, ¿ha hecho el ejercicio con usted? No, es que no me queda tiempo. Y yo, Dios mío, o sea, es Total. como en casa de herrero asador de paro. Entonces, el tema de que el Excel sea atractivo, así como lo nombras usted, que sea fácil de usar y Sí. que la gente empiece, es vital, Sí, ¿no? ese primer paso. Un camino de 1000 kilómetros comienza con un solo paso. Rafa, Ujú. y otro dato interesante es que a veces uno cree, no, los que tienen plata son los que manejan bien el dinero, los que de pronto los que no ganan tanto no tienen esa sabiduría y digamos que esa educación financiera es en general, y hay un dato que lo demuestra y es la ley de insolvencia o la ley de quiebras a nivel personal, o sea, Claro, las personas que no son comerciantes. O sea, la ley de quiebra no para empresas, sino a nivel personal, y lo que muestra es que la gran mayoría que se acogen a las quiebras personales son personas profesionales y de altos ingresos. Entonces uno dice, no necesariamente el que gane buena plata o el que tenga buen dinero lo sepa administrar, y no necesariamente entre más profesional y entre más títulos se tenga, incluso en economía, incluso en finanzas, no quiere decir que sepa manejar bien el dinero. En los cursos que nosotros damos, Rafa, hay personas y hay conocido y hay gente con un perfil profesional que yo dije, no creo que se ponga a hacer este curso y realmente la gente lo necesita. claro. Eh, Así es. Oiga, nos están preguntando cosas por ahí en el chat. ¿Usted lo responde en su curso o puede responder No, algo vamos a acá? responderlo. No, y vamos a responderlo los dos a ver, Rafa, a ver qué tal, Listo. en qué coincidimos. Uno, Diana pregunta cuál es el mejor tip para controlar los gastos. Dale, Entonces, con pues de toda. lo poquito, listo, de lo poquito que yo he leído, porque está el tema nuevamente, el tema del cerebro, ¿no? Sí, O sea, porque una persona que es absolutamente ordenada, psicorrígida y toda la cosa, probablemente los tiene calculados, pero esa persona es muy rara. No, no todos somos así, todos somos sí. seres humanos que no podemos estar controlando absolutamente todo lo que hacemos. Lo primero, yo diría, es tenerlo registrado, tener algún mecanismo de registro. Un ejemplo es, coja el extracto de la tarjeta de crédito y empiece a subrayar los gastos y sepáreslos en tres buckets, como unos que se repiten mucho, unos grandes y otros medianos. Y listo, y téngalo registrado. Eso es lo primero, lo más importante. Porque así uno empieza a darse cuenta de, hombre, esto sí sucedió. Pero si usted está gastando siempre en efectivo, ¿cómo va a saber en qué gastó? Ok. Entonces ahí lo que le toca es ponerse juicioso y cada vez que tenga efectivo en la billetera, pues sepa para qué lo tiene en la billetera. Esta plata la tengo para esto. Yo creo que eso es lo más importante, tener como una especie de registro o una conciencia. Y después de eso ya vienen los temas de ahora qué hago con esa información. ¿Sí? Pero si el primer pasito yo creo que es difícil, ¿no? No sé qué piensas o cómo lo has... Tú No, has estudiado esto más, yo estoy por el lado de las finanzas de empresas. no, Tú Rafa, ya cuéntame. contesté. No, ya vamos acabamos este live porque ya lo contestaste. Ah, No, mentiras, básicamente ese es el mensaje. Lo primero es identificar, y en la identificación está la clasificación. Entonces, sí, primero, pues ser juicioso e irlos anotando, pues para poderlos identificar. Y eso ayuda mucho el extracto bancario, ¿cierto? Ahora ujú. que se maneja tanto el dinero digital. Esa por un lado, poderlos anotar para poder clasificarlos. Tú los clasificabas en tres grupos que no escuché bien y me gustaría volverlos a recordar. Los más regulares, los más frecuentes. Sí, los más, o sea, a ver, digamos que a veces uno se enfoca o tiene recordación de los gastos grandes. Sí, ¿Listo?
Entonces, cuando tú ganas, no sé, digamos que alguien se gane 1 millón de pesos al mes y tiene un gasto de 400.000 pesos en algo particular, siempre va a recordar ese gasto. Ujú. ¿Listo? También va a recordar el gasto más reciente, lo que gastó en la última semana, pero lo que ha gastado hace unos 3 meses se va olvidando. Entonces, el asunto es que hay unos gastos muy pequeños que uno hace en muchas ocasiones que los tiene uno recordados en la cabeza. Entonces tiene uno recordado el grande de 400.000 y todos los chiquitos que hizo la semana pasada. Y esta semana que son el café, que Sí, fueron unos cuadernos que se compró y otras cosas. Y resulta que esos gasticos chiquiticos, cuando los mira, de pronto no suman tanto como aquellos medianos que no se repiten tanto y uno no se acuerda. ¿Sí? muy bien. Entonces de pronto hay una persona que sale de vez en cuando a rumbear, ¿sí? Cada 2 semanas y en cada 2 semanas se gasta 100.000 pesos. Entonces en total se gastó unos 400.000 pesos grandes y 200.000 pesos, o sea, 100.000 pesos en las dos rumbas que se pegó, pero se acuerda y trata de ahorrar es en el café del día a día. Por Sí, ahí la vuelta puede estar equivocada. Entonces lo importante es separarlo en esos tres buckets. Como lo que uno hace todos los días y siempre está sí. recordando, a ver si sí es verdad que son grandes o no, pero también anotar en unos medianitos que no son tan repetitivos que por ahí pueden estar llevándosele toda la plata. Esa Entonces por está eso hay buenísima. como tres buckets. Ujú. Esa está buenísima, me gusta mucho. Eh, Como bien lo dice Rafa, entonces para terminar bien esa pregunta, Para lo primero cerrar, es, si no ha empezado, empiece a anotar. Luego de anotar, empiece. empiece a clasificarlos. Y luego de Sí, clasificarlos, empiece a monitorearlos. Dentro de esa claro. clasificación, lo primero que uno debería hacer es clasificarlos entre gastos básicos y gastos no esenciales. O gastos, siempre se me olvida la palabra de estos gastos esenciales. Bueno, eh, se me olvida. Lue- a ver, digamos que eso no es nada avanzado. La pandemia nos enseñó a hacer No. eso. Muchos hemos visto como muchos gastos y bueno, seguramente a nivel personal cada uno ha visto como ciertos rubros se han cancelado o se han reducido, pero los datos a nivel de familias también muestran eso. Disminuyó el gasto, obviamente los restaurantes, pues por estar cerrados, disminuyó el gasto en el consumo de comidas o de bebidas por fuera, por obvias razones, por restricciones, el gasto en entretenimiento, gastos que son discrecionales, esa es la palabra, que siempre se me va, gastos discrecionales. Entonces lo primero es poder clasificarlos, como les digo, la pandemia nos dio una ayudita ahí porque nos ha permitido reconocerlos más fácilmente entre los gastos básicos que necesito sí o sí para poder vivir, vivienda, alimentación, y los gastos no esenciales. Otra clasificación que pueden hacer es entre gastos fijos y gastos variables. Los gastos fijos de pronto son más fáciles de controlar porque muchas veces se Ujú. tiene débito automático o porque sabe uno cuánto va a pagar de servicios o más o menos de mercado cada mes. Y si de pronto el gasto de mercado también es muy variable, obviamente con la pandemia los gastos de alimentos han aumentado en los hogares, pero los gastos variables ahí es donde está muchas veces el hueco que son difíciles de identificar y son difíciles de controlar. Luego, entonces, de esa clasificación y como tú dices, identificar, hacer un zoom, mirar esos gastos hormiga y esos gastos ocultos, empezar a mochar gastos, reducir gastos, cortar, y eso va a depender el éxito, digamos, de esto, es un buen monitoreo y que sí esté motivado para poderlo hacer mes a mes. Porque muchas veces sucede que en enero uno muy juicioso empieza a hacer su planeación y ya por allá en febrero, San Valentín o llega el tema, bueno, las cesantías sí no se pueden gastar, no se deberían gastar pues para cualquier cosa, sino para ítems específicos, pero se van desmotivando y se van perdiendo en el rumbo. Por ahí les vamos a Sí. recomendar entonces también otro video que hicimos de cómo ahorrar y no morir en el intento, para que de pronto refuercen un poquito esta idea del tema del ahorro y de reducción de gastos. Sí, buenísimo. Hay dos temas para cerrar. ¿A usted no le pasa que por las mañanas apaga la alarma del despertador y llega tarde al webinar? ¿De vez en cuando no le pasa? Sí, sí, Es, ya hay aplicaciones que a uno yo uso una en la cual me pone problemas matemáticos
para levantarme. Es una miércoles porque usted tiene ¿Ah, que sí? solucionar. Sí, porque siempre apago la alarma, ¿no? Y entonces me di Claro. cuenta que el celular lo puedo apagar para que pare de vibrar. No tengo que solucionar el problema matemático si no lo apago. Y así me salto la misma meta que yo me dije la noche anterior, me voy a levantar, ¿no? Entonces, el tema importante es que uno tiene que conocerse y aceptar que uno le cuenta la comba al palo y que tiene que tener cuidado con el momento o los momentos en los cuales se da cuenta que se le va la plata. Usted va a cine, bueno, ahorita no, pero si usted va a cine, se da cuenta que normalmente cuando está en la entrada del cine pide las palomitas más caras y las palomitas valen más Ajá. que el Que la cine, ¿no? entrada. Y usted Sí. sabe que todas las veces le va a pasar, pero llega allá y huele tan rico y toda la cosa. ¿Cómo hace usted? ¿Cómo es autoconsciente usted de que eso le puede llegar a pasar y cómo lo va a evitar? Ese tema de pronto en el de cómo ahorrar y no morir en el intento, seguro Sí. que has trabajado esos temas de cómo ahorrar sin saltarse los truquitos que le hace a uno la cabeza o las mismas trampas que por ser humanos nos ponemos. Si uno cree que a uno no le pasa eso, es el peor error, porque le pasa más. ¿Sí? Normalmente el Totalmente, que... sí. Y el ¿sí? que no reconoce el problema, entonces nunca va a salir del problema y volvemos a lo de los deudores anónimos. Rafa, nosotros Claro. estamos haciendo varios podcasts para diferentes entidades del sector financiero y uno de ellos Ujú. viene un podcast bien interesante, lo estaré compartiendo por acá en las redes sociales, es acerca de ese tema de la disciplina, del hábito que se necesita para poder ahorrar. Ya ahí entran cosas mucho más personales, y bien decíamos al inicio que una persona es una empresa, una unidad productiva. El problema es que a veces bueno, es muy difícil poder controlar esa parte emocional y psicológica, a diferencia de una empresa que pronto eso ahí, se puede controlar mucho más fácil. Esa es como la gran diferencia. Al tema de hablar de finanzas corporativas versus finanzas personales, entra ese factor psicológico ahí tremendo. Eh, y estaba investigando y veía casualmente lo que contabas, lo de para pagar la alarma, lo del problema matemático. Entonces por ahí decían que le ponían la superiluminación a la alarma para que se le iluminara la pieza, y que una vez Sí. se le quitara el sueño y poder abrir la ventana y que entrara la iluminación, lavarse las manos, lavarse la cara, hacer ejercicios matemáticos, me parece muy bacano eso. En fin, pero Ahora lo que sí. ellos dicen es, meta su tarjeta de crédito. Y si usted no resuelve el problema matemático o apaga el celular, le vamos a descontar $1. Ah, uy, tremendo. Ya eso es otro Sí, nivel. es otro nivel. Pero seguro no falta el que mete la tarjeta de crédito sin cupo, ¿no? La prepago. La de Sí. prepago. Rafa, mira, ya nos quedan 2 minutos acá. Te agradezco mucho por esto, por este espacio, pero entonces voy a terminar y eso es lo que te quería decir. Hay una expresentadora de televisión, hoy conferencista, tiene su charla en TED, también se las dejaré por acá si lo están viendo en YouTube. Se llama Mel Robbins y ella sacó un libro y tiene una Ujú. teoría y tiene muchas conferencias simplemente para decir lo siguiente, es que a veces las cosas difíciles se resuelven con cosas sencillas, con simplemente empezar. Ella decía, la regla de los 5 segundos. Vea, si usted quiere hacer algo, si usted quiere salir a trotar, así esté en la mañana, si esté en la mañana fría, si usted quiere hacer algo, quiere empezar a escribir, quiere empezar a hacer su tarea y no quiere procrastinar, pues póngase la regla de los 5 segundos. Mueva el cuerpo dentro de esos primeros 5 segundos, porque después de los 5 segundos el cerebro va a desechar esa idea si de pronto no se tuvo la iniciativa. Entonces, para terminar, Rafa, y te agradezco mucho por el espacio, y te pueden seguir en Twitter como Rafa Spana, Rafa, ¿no es cierto? Sí, ahí estoy en Twitter. Ujú. Ok,